Hola, gracias por venir a nuestra presentación de hoy en el Congreso de Usuarios ESRI 2020. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz, soy el gerente de tecnología de multiprocesos SIG SA y queremos comentarles hoy sobre nuestra presentación que tiene que ver con el tema del uso de ARGIS para planes de gestión del riesgo de desastres en entidades públicas y privadas. Esto corresponde a las necesidades del decreto establecidas en el decreto 2157 de diciembre de 2017 de la Presidencia de la República. Primero que todo, quisiera hacer énfasis en dos leyes universales. Una es la entropía. La entropía es un principio y una magnitud de la física en termodinámica que mide el estado de organización de un sistema. Por la ley de entropía, todo conjunto de átomos, de elementos, de construcciones, en el caso de nosotros los seres humanos, que vamos modificando y construyendo nuestro entorno, siempre va a tender a estabilizarse y a adquirir un estado homogéneo, ¿cierto? Entonces esta ley de entropía implica que cualquier cosa que el ser humano construye, diseña y construye, va en tiempo suficiente, va a tratar de regresar a un estado estable y homogéneo. Esto implica que todas las cosas en la práctica de nuestra vida diaria se deterioran y van perdiendo las propiedades iniciales con las cuales se diseñaron y construyeron. Y además de eso tenemos el error humano. El error humano pues es, bueno, todos lo conocemos, a todos nos sucede, es algo universal y siempre presente en cualquier organización. Todas las organizaciones tienen procesos de diseño, construcción de todos sus productos y actividades, ¿cierto? Y sobre todo en el tema industrial tenemos eh, que la organización pues siempre va a hacer grandes esfuerzos por tener un buen diseño, los materiales adecuados, características de operación, procesos de mantenimiento que sean confiables y seguros, ¿cierto? Y obviamente la seguridad pues es un factor fundamental dentro de los procesos operativos de las compañías. Y análisis de riesgo. Ahora, los análisis de riesgo siempre se hacen, bueno, puede que no siempre se hagan totalmente bien. Muchas empresas son muy serias y dedicadas al tema de los análisis de riesgo por su propia actividad, pero definitivamente es algo en lo que algunas empresas todavía deben invertir algo más. ¿Y por qué? Porque definitivamente hay situaciones diarias en la operación de una compañía donde siempre se van a dar situaciones de riesgo, pequeños accidentes, pequeñas situaciones que progresivamente pueden desencadenar una reacción en cadena que puede terminar ocasionando un desastre. Y en empresas que manejan productos peligrosos, obviamente el riesgo es mucho mayor y la probabilidad de afectar el entorno, de afectar la vida humana, de afectar la infraestructura, puede llegar a ser en algunos casos muy alta. Y entonces, a raíz de esto, se dan situaciones en las que se pierde el control de la situación y suceden los desastres. Esta imagen, me imagino que todos la tienen presente, es la explosión que se dio en recientes días en la ciudad de Beirut y que produjo pues gran afectación en la ciudad. Aquí vemos cómo 2.750 toneladas de material explosivo, nitrato de amonio en este caso, explotaron porque estaban almacenadas en un lugar sin las medidas de seguridad adecuadas, en un lugar que no era el adecuado también. Entonces se produjo esta gran explosión equivalente a 1.3 kilotones de TNT. La bomba atómica de Hiroshima fue 16 kilotones. Y claro, con grandes pérdidas económicas, grandes pérdidas en vidas humanas. Y obviamente estas cosas no deberían suceder, ¿cierto?
Aquí nosotros en Cali, en la ciudad de Cali, Colombia, tuvimos nuestro propio desastre. Nos trasladamos a Cali para captar con nuestra cámara los aspectos que presentan la pavorosa tragedia de que fue víctima la Sultana del Valle al amanecer del 7 de agosto. Aún humeantes, nuestro camarógrafo capta estas impresionantes escenas donde se puede apreciar la magnitud del desastre por las ruinas producidas en un sector que cubre 8 manzanas totalmente destruidas de la capital del Valle del Cauca, donde se produjeron pérdidas materiales. Este desastre, ocurrido a mitad del siglo pasado, ocurrió por la explosión de 42 toneladas de dinamita almacenadas en 4 camiones del ejército que habían sido ubicados en un sitio o nuevamente sin las medidas de protección adecuadas, en un sitio que no era el adecuado para guardar o llevar esos camiones. Así que desgraciadamente se dio esa gran tragedia en donde se perdió la vida de 4.000 personas. En esa época hubo 12.000 heridos para una ciudad que en su momento era de 400.000 habitantes. Entonces pueden imaginarse ustedes la magnitud de la tragedia. Tenemos otros casos de situaciones muy complejas ocasionadas por fallas en el diseño o la operación obras de infraestructura grandes como Hidroituango, el puente Chirajara. Cuando suceden, desgraciadamente, y vemos que suceden, pues siempre hay alguien que tiene que responder. Y desgraciadamente, bueno, esa persona tiene que salir y dar las explicaciones de qué fue lo que sucedió y por qué en su organización se salió de control la situación y se produjo esa tragedia. Así que es algo muy complicado para quienes tienen la responsabilidad en una compañía y pues tienen que salir a dar respuestas. Entonces, ¿cuál es la solución? Obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar que el riesgo de nuestra operación, el riesgo en nuestra infraestructura sea el mínimo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que ese riesgo llegue al mínimo? Es un proceso complejo. Si vemos este diagrama, si yo quisiera tener riesgo cero en la organización, tendría que hacer una gran inversión económica. Y obviamente, desde el punto de vista de sostenibilidad de una compañía financieramente, pues no podríamos hacer una inversión gigante que hiciera no viable la operación de una compañía. Así que tenemos que buscar el punto adecuado y el nivel de inversión que sea lo suficientemente bajo, pero razonablemente aplicable. Por eso ese término tan bajo como sea razonablemente aplicable, para que podamos controlar ese riesgo. Controlar ese riesgo y que los elementos de nuestra operación, que son los que representan el más alto riesgo, estén controlados. Siempre vamos a tener un riesgo residual, pero ese riesgo ya se puede absorber de otras maneras dentro de la organización y representan esas situaciones de riesgo que tienen o un impacto bajo o una probabilidad de ocurrencia demasiado baja. Así que es un balance, ¿cierto? Es un balance entre las dos variables. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Es complejo y es costoso los análisis que tenemos que hacer para llegar allí. Entonces, para eso tenemos la herramienta de análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos es una metodología ya muy estudiada a nivel mundial que nos permite analizar con grandes volúmenes de información y estadísticas de la industria, estadísticas de la empresa, estadísticas del sector, empezar a obtener datos muy precisos a nivel numérico, no simplemente una calificación como se venía haciendo hasta hace algún tiempo el análisis de riesgos, sino obteniendo números a través de análisis profundos de los datos para tener resultados cuantitativos del riesgo. Pero eso ¿qué implica? El análisis de grandes volúmenes de información. Y para empresas que son muy grandes, para empresas que son del sector, por ejemplo, petrolero, minero, sector eléctrico, muchos sectores que están distribuidos en grandes áreas geográficas, el análisis de esta información casi siempre implica grandes volúmenes de datos
tabulares y datos geográficos que se tienen que analizar para poder determinar en cada punto de la infraestructura cuál es el nivel de riesgo que se tiene. Así que, bueno, ¿quién nos puede ayudar entonces con esta situación compleja? Bueno, ESRI, nuestra plataforma ArcGIS, y bueno, nosotros los profesionales que trabajamos en este tema, pues somos los indicados para ayudar en esta situación. Si vemos el contenido del decreto, se ve claramente cómo se define cuál es el alcance del decreto. Este plan de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas es un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de tipo socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional en su área de influencia de posible afectación por la entidad. Y para esto la empresa debe realizar el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia con el fin de proteger a la población. Bueno, es bastante claro lo que se debe hacer y a quién está dirigida esta ley. A todas las empresas encargadas de prestación de servicios públicos, obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos físicos peligrosos. La responsabilidad de quién es en estas organizaciones, del representante legal de la entidad. Entonces, fíjense que es bastante amplia, así que todas estas compañías con el tiempo van a tener que diseñar e implementar estos planes. ¿Cuál es el ciclo de la gestión de riesgos? Este es un ciclo, como lo pueden ver en el diagrama, que inicia por la planificación, identificación de los riesgos, análisis cuantitativo y el tercer punto, que es el que nos compete a nosotros en este momento, es el análisis cuantitativo. Después de ese análisis cuantitativo viene una planificación de respuesta, una fase de control y continúa el riesgo, el ciclo. El análisis cuantitativo entonces está basado en toda una serie de técnicas y metodologías que nos permiten definir el nivel de riesgo de una forma muy precisa. Pero ¿qué es el riesgo? Esa es la pregunta principal. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es un aspecto de la organización que se define y se cuantifica por la combinación de dos variables. ¿Listo? La probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera directa a personas, la economía de la empresa, el medio ambiente en el que la empresa se desarrolla y el nivel de consecuencias que puede producir ese evento. Entonces, si vemos esta matriz de valoración de riesgos, esta es una matriz implementada en un sistema que desarrollamos en nuestra compañía para Ecopetrol y que permite evaluar, utilizando esta matriz, el nivel de riesgo de cualquier situación que se presenta en la compañía utilizando la matriz vamos a tener siempre un nivel de riesgo despreciable, bajo, medio, alto o muy alto. ¿Okay? Pero esta es una evaluación, digamos, cualitativa, más o menos, porque uno rápidamente lo hace viendo la gráfica y con algunos datos y conocimiento del proceso. Pero cuando uno quiere llegar más allá y tener cuantificado de una manera precisa el riesgo, tiene que hacer análisis mucho más complejos. Este ejemplo que vemos en la pantalla es el resultado de un análisis de riesgo cuantitativo que hicimos para una estación de almacenamiento de hidrocarburos de Ecopetrol, en donde a nivel numérico podemos ver en este mapa cómo las zonas rojas tienen una probabilidad de riesgo de muerte para una persona mucho más alta que las zonas que están en verde. Este mapa fue el resultado de un análisis realizado en ArcGIS, en donde se combinaron múltiples variables de la operación, la ubicación de los equipos, las características de los equipos, las áreas de afectación individual de cada equipo para múltiples eventos y múltiples condiciones de eventos, y toda esa información al final se combinó en un mapa de probabilidad que es el que vemos en este resultado. Entonces, fíjense cómo allí se
combinan muchas variables y hay que hacer un análisis bastante grande con un volumen bastante alto. Entonces, lo que tenemos nosotros en este caso es una herramienta automatizada para realizar ese análisis. Tenemos también otras herramientas que tienen que ver con el manejo de datos e información para generación de riesgos en oleoductos. Y aquí, como ven ustedes, aplicamos una metodología que diseñó el sector de hidrocarburos liderado por Ecopetrol y que permite obtener el análisis de riesgo ambiental y socioeconómico de cualquier tipo de infraestructura de almacenamiento o transporte de hidrocarburos. Estas metodologías incluyen la aplicación de fórmulas complejas para poder determinar el nivel de riesgo utilizando las variables geográficas como insumo principal. Y para infraestructura, como en un proyecto que estamos terminando en este momento, en el que estamos haciendo 4.000 kilómetros de tuberías de la empresa Promigas, el proceso es bastante complejo y con un volumen muy alto de datos. Así que ArcGIS nos ayuda en este proceso a poder obtener estos resultados. Tenemos otras herramientas que nos permiten hacer también análisis muy complejo y muy útil para la industria. Esta es una herramienta de análisis de flujo superficial en donde vemos cómo se propaga el producto que se potencialmente pudiera derramarse en un trayecto de una tubería de transporte de hidrocarburos. Tenemos también herramientas orientadas a la consulta y manejo y administración de planes de contingencia, en donde tenemos visualización simultánea a nivel de planta y perfil de un oleoducto y esto pues es una herramienta muy útil para la consulta rápida de la información de los planes de contingencia en el momento de una emergencia. También tenemos análisis avanzados sobre rutas de derrame de hidrocarburos cuando los hidrocarburos alcanzan un cuerpo de agua y se empiezan a mover en la superficie del agua, pueden recorrer cientos o miles de kilómetros y es muy importante para las empresas tener estos análisis a la mano y listos para saber cómo reaccionar y en qué lugares del trayecto y de un río por donde se regó un hidrocarburo, cómo establecer las medidas de control y las actividades que permiten recuperar el producto y limpiar los ríos y los cuerpos de agua que se han visto contaminados. También tenemos una herramienta para cálculo de volumen que nos permite, apoyados en la información geográfica del oleoducto, determinar el volumen que se puede escapar en una tubería en un punto en especial, dependiendo de sus características operativas, presiones, posición de las válvulas, estado de las válvulas, tamaño de los orificios que se pueden producir y que permiten el escape del producto y que son muy importantes para todos estos análisis. Esto también es un análisis avanzado para el diseño de una tubería utilizando las simulaciones de volumen derramado. Esta es una metodología también en donde se utilizaron datos geográficos del POT de Bogotá en muchas de sus capas, por lo menos unas 12 capas de información del POT de Bogotá se utilizaron aquí para poder obtener el mapa de riesgo industrial de Bogotá. Este mapa nos permitía entonces determinar dónde eran los sitios de la ciudad donde se concentraba el mayor nivel de riesgo industrial. Este es un ejemplo del plan de gestión de residuos de Cali ante el evento de una situación de desastre por terremoto. Entonces, si se produce un terremoto, la ciudad tiene que tener una planeación muy clara de qué hacer para poder recoger y disponer de los residuos sólidos que se van a producir ante una situación catastrófica de este tipo y poder retornar rápidamente a la normalidad en términos de la movilidad de la ciudad, que es el factor más importante para que todas las organizaciones de atención de emergencias puedan operar. Entonces, este es el plan en donde se analizó con todas las variables geográficas de la ciudad cómo responder ante esa situación y cómo planificar la disposición de esos residuos ante una situación de desastre.
Tenemos además, y entrando en lo que tiene que ver con Industria 4.0, automatización, medición de datos en tiempo real con dispositivos de tipo IoT, tenemos sistemas de monitoreo y alerta temprana, eh, los cuales nos permiten, por un lado, medir la calidad del aire en una ciudad y por el otro lado, medir y cuantificar la calidad de cuerpos de agua y puntos de monitoreo de calidad de agua. El primero se llama Racimo Aire y el segundo se llama Hydrometrics. Racimo Aire pues, fue un proyecto apoyado por Colciencias y Mintic, donde trabajamos en conjunto con la Universidad Industrial de Santander para generar un sistema que nos permite monitorear en tiempo real la calidad del aire de la ciudad. Este sistema utiliza ArcGIS como core de su proceso y nos permite obtener los datos en tiempo real de las estaciones y desplegarlos en tiempo real en un sistema personalizado para esa función. Lo que se pretende con Racimo es densificar la red tradicional de medición de datos de calidad del aire y en la medida en que esa red se puede densificar, poder obtener mapas mucho más precisos de la calidad del aire en múltiples zonas de la ciudad y ojalá en algún momento, una vez esa red sea lo suficientemente densa, eh, tener esos datos para cualquier parte de la ciudad. Estas son las estaciones que tenemos para esa función y aquí vemos cómo desplegamos los datos de esas estaciones en tiempo real para cualquiera de los puntos que tenemos en este momento. Tenemos también, como les decía, el sistema de Hydrometrics que nos permite hacer algo similar, pero para medir calidad de cuerpos de agua y de puntos de monitoreo de calidad de agua para la industria. Este fue un proyecto realizado de la mano con Ecopetrol. Y bueno, como pueden ver ustedes, hay muchas soluciones que con el tiempo hemos ido construyendo, prácticamente todas basadas en datos geográficos y con el apoyo y la potencia de nuestra plataforma ArcGIS, en donde hemos utilizado ArcGIS Enterprise, hemos utilizado ArcGIS Online, eh, ArcGIS en la nube con la plataforma de AWS de Amazon, utilizando herramientas especializadas para análisis de riesgo y consecuencias de eventos como explosiones, incendios, chorro de fuego, etcétera, llamada FAST, en la cual pues somos especialistas. Y obviamente pues nuestro siempre útil ArcGIS Pro, que es la base de todo nuestro trabajo. En términos de desarrollo tenemos lenguajes como Python, todas las librerías fuertes para análisis avanzado de Python, JavaScript y todos los frameworks avanzados para el desarrollo de aplicaciones en la web, y Node.js y .NET para la parte de servidores de aplicaciones. Tenemos varios ya proyectos desde hace varios años ejecutados en este sentido y de manera específica en el tema de gestión de riesgo de desastres en empresas privadas, con planes de emergencia y planes de contingencia en muchas empresas del sector. Actualmente, como les contaba hace un momento, estamos trabajando con Promigas en un gran proyecto de este tipo para el análisis de 4.000 kilómetros de sus redes de transporte de gas. Tenemos un gran equipo de profesionales especializados para atender a nuestros clientes en estos temas específicos. Y bueno, somos partners de Esri desde hace muchos años, felizmente partners, y somos reconocidos ante Esri como especialistas en ArcGIS Online, lo cual pues, nos ha permitido avanzar muchísimo en la aplicación de esta tecnología en la nube para todo este tipo de soluciones que realizamos. Tenemos un portafolio de clientes al que felizmente hemos podido atender en toda nuestra experiencia. Y bueno, esto obviamente nos ubica con mucha experiencia dentro de este sector en el que utilizamos todas estas ventajas y toda la potencia de ArcGIS para ayudar a todos nuestros clientes a llevar adelante la gestión de sus riesgos. Y bueno, confiados en que todos estos proyectos ayudan a nuestros clientes a estar tranquilos
y a poder gestionar adecuadamente los riesgos de sus empresas. Entonces nos despedimos y muchas gracias a ustedes por su atención.